Hello, al único y sabio Dios sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía, ubicada en la Espaillat número 86 de esta ciudad de La Romana. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Hoy ya entramos en el tema de la Reforma Protestante. Durante todo el mes de octubre vamos a hablar de la Reforma. Y el día de hoy tengo un tema muy interesante para todos los que le escuchan y puedan aprender sobre la Reforma. Hoy yo voy a hablar del impacto político y del impacto teológico de la Reforma, cómo afectó tanto la política como la teología. Antes de entrar en el tema, quiero dar algunas informaciones. La Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en la Espaillat 86, esto está entre la Eugenio Miranda y la Duarte, en la Espaillat. Estamos abiertos los domingos desde las 9 de la mañana. Este domingo tenemos escuela dominical a las 9 de la mañana. Luego nos vamos a la casa y retornamos a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde tenemos servicio evangelístico porque es segundo domingo. Servicio evangelístico, así que todos están invitados a traer sus amigos a estos servicios evangelísticos. Los martes tenemos verdades bíblicas y estamos trabajando el tema de las falsedades. Este martes estuvo buenísimo el tema, falsedades, así que también están invitados. Los jueves tenemos servicios de alabanza y adoración a Dios y los jóvenes se están reuniendo cada sábado a las 6:30 de la tarde para compartir diversos temas. Así que todos están invitados. Vamos a hablar entonces de la Reforma. Primero, déjeme tocar el tema de la influencia teológica de la Reforma. ¿Por qué la Reforma? ¿Por qué en el siglo XVI, específicamente en 1517, Martín Lutero, lo que empieza es a ver la influencia negativa en cuanto a lo espiritual que estaba pasando la Iglesia de Roma? Y Martín Lutero, entonces, en respuesta ante esa corrupción, moral y corrupción doctrinal que había, comienza a publicar las 95 tesis de Lutero, y esas 95 incluían su protesta ante los abusos eclesiásticos. Y esto señalaba la venta de indulgencia, señalaba la corrupción en el poder político del papado, etcétera, etcétera. También él se expresa por la ignorancia que estaba teniendo la Iglesia ante la autoridad de la Biblia, porque el clero era quien tenía la autoridad y el clero entonces manejaba al pueblo a su antojo. Y Lutero entonces busca dar respuesta a estas cosas. Y también la distancia, porque esto es otro punto, la distancia que existía entre la fe del corazón y la práctica religiosa. La fe del corazón y la práctica religiosa. Y ahí donde Romanos capítulo 1, verso 17, toma tanta relevancia en el corazón de Lutero: el justo por la fe vivirá, y se levanta la doctrina de la justificación por la fe, y pasa a ser el fundamento teológico del movimiento que Lutero levantaría. Más adelante, como a la Reforma se le fue dando características, surgen los pilares teológicos de la Reforma, que hoy se conocen como los 5 solas. Sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo Cristo y solo la gloria a Dios. Y estos pilares tienden a causar una influencia o la secuencia de influencia histórica. Y yo quiero señalar algunas de las consecuencias teológicas de esta influencia.
o bueno, influencias teológicas que hubo, porque se levantó allí lo que era la valorización de la palabra de Dios, puesto que el pueblo no tenía acceso a la palabra de Dios en su propio idioma, y la Reforma trajo ese valor de la palabra de Dios que solamente se leía la Vulgata hasta ese momento. Estoy hablando del siglo XVI. Hasta el siglo XVI solo se leía la Vulgata latina, y entonces con la Reforma luterana, la Reforma de Lutero, empieza a dársele una valorización diferente a la palabra de Dios, puesto que la gente empezó a leer la Biblia en su propio idioma y surgieron muchos traductores de la palabra de Dios. Eso es número uno. Número dos, una característica importante y una influencia importante fue el desarrollo del sacerdocio universal de los creyentes. Una vez más, desarrollo del sacerdocio universal de los creyentes. Y aquí se tocaba Primera de Pedro, lo que se tocaba era Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, déjenme buscarlo aquí para leerlo. El versículo 9 que dice: vosotros sois linajes escogidos de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y lo que la Reforma trataría de levantar era que el sacerdocio no estaba solo en un grupito escogido por ellos mismos, sino que el sacerdote era hábil, estaba habilitado para todos los creyentes que aceptaran al Señor Jesucristo como Salvador. Entonces, otra cosa que también cambió fue la influencia que tuvo la Reforma ante el culto que se hacía. Recuerde que hasta ese momento solo se ejecutaban misas, y el culto entonces cambiaría, porque el culto estaba centrado básicamente en las homilías que hacía el Papa y en la Eucaristía, en los ritos sacramentales. El rito de la Eucaristía. La misa pasó a ser un rito total, y entonces esto también hizo que la Reforma se concentrara en el cambio de la forma en cómo se iba a centralizar el culto, y poniendo como centro la predicación y no esos ritos sacramentales que la iglesia estaba haciendo. Y eso hizo que cambiara. Recuerde que al principio en las iglesias, en una esquina de la iglesia había en forma de una meseta donde se subía el predicador, se subía el sacerdote, y desde allí él oficiaba la homilía, y no estaba en el centro, estaba en una esquina. Cuando la Reforma llega, entonces esto cambia, y el centro de la iglesia, la parte principal y más alta del templo, pasaría a ser la parte donde se predicara, y esto se pondría en el centro. Por eso al día de hoy tenemos los púlpitos como están, tenemos altares, y tenemos en medio del altar tenemos el púlpito. No es como si fuera un lugar como un podium de un hotel. Por ejemplo, usted va a una conferencia a un hotel y hay un podium en un lateral donde allí se para el que está, porque eso no es lo principal. En los templos cristianos, la cosa cambia, porque el podium está en el centro, y desde allí es donde se expone la palabra de Dios, y eso daba a entender la centralidad que adquiriría la predicación en el ámbito cristiano. Otra cosa fue el surgimiento de múltiples corrientes protestantes. Ya se había perdido el control, y entonces aquí surgen nuevas corrientes protestantes, como es el caso de los luteranos, de los reformados, de los anabatistas, de los anglicanos, etcétera, etcétera. Y más adelante, a medida que el tiempo fue pasando, más corrientes surgieron. En cuanto al ámbito cultural y social, hubo un aumento del del alfabetismo, porque era muy analfabeto, la gente no se dedicaba al tema del estudio, de la lectura. Entonces, con este auge del cristianismo, se levanta lo que es el alfabetismo, y la gente empieza a aprender a leer y a escribir, porque muchos cristianos, ahora protestantes, llamados así por la iglesia, empezaron a enseñar a la gente a manejar, a enseñar a la gente a leer y a escribir, y lo hacían con la propia palabra de Dios, y gracias a la invención de la imprenta de Johann Gutenberg. ¿Ok?
aumento del alfabetismo, una formación correcta de la conciencia moral y de la ética del trabajo, y surge allí, más adelante surgió lo que nosotros llamamos la ética protestante del trabajo, que describe el señor Max Weber. Yo voy a hablar un poquito más sobre esto, de que describe Max Weber sobre eso. Hubo un avance del pensamiento científico también. Aparte de que avanzó la conciencia moral y la ética de trabajo, también hubo un avance en el pensamiento científico, y todo esto producido por la Reforma Protestante en cuanto a lo político, más bien en cuanto a lo religioso político. Hubo un avance en cuanto al pensamiento científico y al pensamiento político moderno. Y entonces aquí como que la conciencia que estaba retenida, que estaba presa, es liberada. Se libera la conciencia individual y se desprende de la tiranía religiosa. Porque lo que existía era una tiranía religiosa. Recuerde que había una competencia allí en el siglo XVI con los musulmanes. Pues los musulmanes, quien tenía el poder político, también tenía el poder religioso. Hasta el día de hoy es así. El califa es el que tiene el poder político y religioso dentro de los países musulmanes, y la iglesia quiso seguir la misma perspectiva, y eso lo que hizo fue crear una tiranía religiosa. Si el Papa lo dice, el rey se somete. ¿Ok? Entonces, eso también hizo, la Reforma Protestante hizo que los países se separaran, y entonces ya hubieran países protestantes donde había una libertad de pensamiento político y científico mucho más desarrollado, donde se daba participación, etcétera, etcétera. En cuanto al tema de la eclesiología, hubo una descentralización del poder religioso, ya he hablado antes de eso, y hubo una nueva forma de liderazgo pastoral, y esta se basaba básicamente en el servicio y en la enseñanza de la Biblia. Y la iglesia las iglesias locales situadas en los pueblos, situadas en las ciudades, entonces se volvieron autónomas con estructuras más democráticas, permitiendo que la gente pueda subir y ser pastores, que la gente común se convierta y pueda ser parte del impacto y desarrollo de la propia iglesia. ¿Cómo impactó esto al cristianismo moderno del día de hoy? Bueno, las iglesias evangélicas actuales podríamos decir que deben directamente su legado a la Reforma. Lo que nosotros somos, lo que nosotros podemos hablar, se lo debemos a la Reforma. Y de hecho, la manera en cómo están construidos nuestros templos, se lo debemos a la Reforma. La predicación expositiva se la debemos a la Reforma. El enfoque en la conversión personal y en la santificación, la formación bíblica de nuestros líderes, se lo debemos a la Reforma. Incluso la traducción a versiones más accesibles y más fieles de la Biblia también se lo debemos a la Reforma. Bien, ¿qué podemos decir entonces en cuanto a en el tema social? Bueno, el énfasis de la Reforma, el impacto de la Reforma ha traído una responsabilidad individual ante Dios. Yo soy el responsable individualmente de mi conducta ante Dios, y esto ha influido en el desarrollo no solo de la parte religiosa, sino también de la parte democrática. Yo soy responsable de mis acciones, pero también ha traído una responsabilidad en cuanto a la libertad de conciencia y a los derechos de los seres humanos. Esto sumado a la ética del trabajo, sumado a la educación y sumado a la lectura, pasan a ser los pilares de las naciones, y se lo debemos oiga lo que estoy diciendo, la ética del trabajo, la educación y la lectura, aún el día de hoy siguen siendo los pilares de las naciones, y todo como influencia del protestantismo. Entonces, hoy podemos exhibir frutos de predicación bíblica muy fiel, de que la
el evangelismo se ha vuelto algo global, el evangelismo y las misiones se han vuelto algo global, y esto está marcado todo en la Biblia. El énfasis en la santidad y la gracia de Dios, el énfasis en la educación teológica que hoy es vital en el pueblo, y también el énfasis en la unidad que demanda la diversidad. Unidad en la diversidad. La iglesia fue estructurada para que no sea de un grupo particular, la iglesia negra o la iglesia blanca o la iglesia de los ricos o la iglesia de los profesionales, porque desde que tienen esa característica ya dejan de ser iglesia. La iglesia del Señor Jesús es donde se unen buenos y malos, como dice la parábola de la red, que en la red había peces buenos y peces malos, como es la parábola de la cizaña, que había trigo y cizaña. Entonces, la iglesia es para eso, para que haya de todo tipo de personas, buenos y malos, negros y blancos, pobres y ricos, esclavos y libres, hombres y mujeres, ya todos somos uno en el Señor y no un grupito, ¿ok? Por eso cuando se forman estas iglesias estructuradas solamente de un grupo, deja de ser iglesia, deja de ser iglesia. Bien, en cuanto a la influencia política, en el contexto político, yo podría decir, o podríamos decir, que hubo algunos principios políticos que son hoy consecuencia de la reforma. Por ejemplo, la libertad de conciencia y la responsabilidad individual, que ya he hablado en cuanto a lo religioso, pero en cuanto a lo político también. Porque podríamos decir que Lutero y los reformadores afirmaron en muchas ocasiones que cada persona tiene derecho y debe de responder ante Dios sin intermediarios humanos, y eso habla de la libertad de conciencia que se aplica al día de hoy. Lutero varias veces señaló eso, y esto era una manera de decirle al Papa: óyeme, cuando yo necesito hablar con Dios, yo no tengo que ir donde ti, yo no tengo que ir a confesarme, yo puedo ir directamente donde mi Señor. Para eso Cristo murió. También es bueno señalar aquí que la reforma de alguna manera sentó las bases para la libertad religiosa y de pensamiento. Si alguien acepta su religión de una manera diferente, mi trabajo no es juzgar eso. Mi trabajo es poder aceptarlo y que en alguna medida podamos compartir nuestras creencias. Ya yo creí en Cristo como mi Señor y Salvador, entonces yo también debo respetar que tú creíste de otra manera. Hay una idea moderna en cuanto a la libertad de culto, y eso los países todavía se discute esto, y el concepto del Estado laico, estoy hablando desde la política, nace en el seno de la Reforma Protestante, y esto es donde el gobierno no impone una religión oficial. El Estado laico es donde el gobierno no impone una religión oficial. Claro, se debe entender aquí que hubo una correcta separación entre la iglesia y el Estado. Ya hablé al principio que tratamos de emular mucho lo que era el islamismo en cuanto a que ellos tienen el poder político y el poder religioso en una sola persona. Lo mismo que pasa en Inglaterra el día de hoy. La iglesia anglicana está unida de manera directa al gobierno de Inglaterra. De hecho, el rey de Inglaterra es el papa de la iglesia, es la figura principal de la iglesia, pero es el rey de Inglaterra, aunque hay otro que maneja los asuntos políticos. Sin embargo, el rey de Inglaterra es que dirige allí. Hubo una separación entre el Estado y la iglesia, y esto lo podemos ver y lo podemos enhebrar de forma correcta en la parte histórica. ¿Okay? Hubo filósofos posteriores que esto influyó en el pensamiento de ellos, como fue el caso de John Locke y el caso de Montesquieu,
que hablaron, se inspiraron en democracia, en esta parte que hizo la Reforma, para ello escribir sus tratados de democracia moderna. Y el mismo Juan Calvino escribió acerca de la institución religiosa cristiana, detallando estos puntos. Calvino decía que Dios ha establecido dos gobiernos, uno espiritual y otro civil, para mantener la justicia y el orden. Eso lo dijo Calvino. Es también correcto destacar el concepto de la autoridad bajo Dios. El poder político no era absoluto, sino subordinado a la ley divina. Y esto es bueno, y hasta el día de hoy así se ve, porque aún los presidentes de las naciones reconocen que por encima de ello hay una autoridad, que es el que da, el que pone y quita reyes, dice la palabra del Señor. Entonces, los reformadores, de manera correcta, enseñaron, y es bueno entender esto, enseñaron que los gobernantes debían rendir cuentas a Dios y que la obediencia civil tiene límites cuando contradice la conciencia cristiana. Hechos 5:29 nos recuerda que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Otra parte es la consecuencia histórica que tuvo la Reforma en la política. Hubo un nacimiento de estados modernos, hubo nacimiento de conceptos modernos, y muchos de estos conceptos políticos modernos incluso hasta parecen cristianos, pero a veces son atropellantes, como es el marxismo, leninismo, lo que nosotros llamamos como el socialismo. También podríamos decir nacen formas de estados diferentes, como es el caso de la democracia representativa. En Inglaterra, por ejemplo, existían países, era un país protestante, Holanda era otro, y Suiza, y más tarde los Estados Unidos inició como un país protestante, pero esto era en contraposición a España, por ejemplo, a Italia, que eran países católicos, ¿ok? Es decir, allí hubo origen de democracias representativas, y esta democracia representativa hace que se escoja al pueblo para que los escogidos del pueblo legislen por nosotros mismos, sin violar los derechos, sabiendo que todos tenemos igualdad ante la ley y los derechos inalienables. Esto también trajo consigo el tema de la ética protestante del trabajo, que ya hablé anteriormente, y el desarrollo social. Decía que Max Weber escribió sobre esto y destacó que destacó la ética del trabajo y la disciplina y la responsabilidad individual fomentadas por el protestantismo, que promovieron el capitalismo moderno. Es decir, el capitalismo, como lo vemos ahora, fue impulsado por la ética protestante del trabajo. En otras palabras, los protestantes diseñaron el sistema económico que dirige al mundo el día de hoy, que es el capitalismo. Más adelante, en este mes, yo voy a hablar sobre eso, de la ética protestante del trabajo, vista desde la perspectiva de Max Weber, ¿ok? Mire, ya el tiempo se me ha venido encima y me queda mucho todavía. La educación y la participación ciudadana en los temas educativos también es como resultado de la reforma, puesto que esta promovió la alfabetización, la lectura de la Biblia, lo que aumentó la educación de manera general mundialmente, y también aumentó la conciencia política del pueblo en cuanto a la votación, en cuanto a la elección, etcétera, etcétera. ¿Qué impacto político trae esto ante la actualidad? Bueno, hay modelos democráticos modernos, como es la libertad de conciencia, de expresión, gobiernos limitados y responsables, y también la separación del Estado y de la Iglesia. Hay una defensa hoy de los derechos humanos que se lo debemos a la Reforma Protestante. Hay un activismo moral y ético
como por ejemplo el caso de la abolición a la esclavitud, la educación universal, los derechos de las mujeres, la ayuda humanitaria global, etcétera, 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 etcétera. Todo eso se lo debemos a la Reforma Protestante y tenemos muchos resultados y frutos visibles el día de hoy. Me voy a tomar unos segundos para decir, por ejemplo, libertad de conciencia, la soberanía de Dios ante los gobiernos, el sacerdocio universal de los creyentes, la educación bíblica, el trabajo como vocación. Todo esto lo podemos ver como un principio que levantó la Iglesia de la Reforma. Y el ejemplo actual que vemos es las democracias que existen en Occidente, la Constitución de Derechos Humanos, el movimiento social ético, la institución cristiana y las universidades, el desarrollo económico sustentable el día de hoy. Entonces, la libertad de conciencia, la justicia basada en principios bíblicos y la responsabilidad moral ante Dios, todo esto que he hablado, se lo debemos al desarrollo y al impacto que tuvo la Reforma ante los temas religiosos y ante los temas políticos. Déjeme terminar aquí. La próxima semana vengo con un estudio como este, parecido a este, bien interesante, para que lo degustemos. Quiero decirle, debe conectarse a nuestro canal de YouTube, Mundo Cristiano IDP, y también a nuestro canal de Spotify, Mundo Cristiano IDP. Dele a la campanita para que le lleguen las notificaciones y que todos los días puedan llegarle informaciones como esta y videos como estos. Que la gracia del Señor sea sobre usted.